Bueno, estamos de vuelta con nuestro programa La Chamiza Política, seguimos aquí con nuestras invitadas y en este bloque de preguntas vamos a estar tratando el tema de las modalidades de contratación, ¿no? El tema de precarización, flexibilización, estabilidad. Yo quisiera poner aquí en el tapete un tema importante que en los últimos años ha saltado con bastante fuerza, ¿no? Que es el tema de la flexibilización laboral. En muchos medios, revistas, artículos periodísticos, se habla de que los trabajadores actualmente prefieren un sistema flexible de contratación, ¿no? Un sistema flexible en relación a horas de trabajo, un sistema flexible en relación a contrataciones, años de contratación, y digamos, se deja a un lado, en base a este discurso que está rondando en los últimos años, se deja a un lado el tema de la estabilidad laboral, ¿no? Pareciera que ahora los trabajadores preferirían más flexibilidad que estabilidad. Así que quisiera hacer esta pregunta a ustedes dos. ¿Cuál ustedes piensan que es la modalidad que los trabajadores prefieren, ¿no? ¿La flexibilidad o la estabilidad? ¿Cuál es su opinión? Maritza, te doy la palabra a ti. Bueno, yo creo que sí, en ciertos momentos, ¿no es cierto?, en que el desempleo, digamos, es una condición ampliada, ¿no es cierto?, en un país, la gente lo que va a buscar es una plaza de trabajo. Pero el problema es que eso da la pauta, ¿no es cierto?, para generar condiciones de lo que habíamos dicho, precarización o sobreexplotación de los trabajadores. El tema de la flexiseguridad, flexiseguridad como la llaman, o flexseguridad que la llaman en Europa, que es un modelo que empezó, digamos, como un modelo en Dinamarca, luego lo acogió la Unión Europea como una propuesta. Tiene condiciones muy distintas en Europa y en América Latina, ¿no? A nosotros parece que nos están dejando la parte flexi y nos están quitando seguridad. Justamente porque la flexiseguridad en estos países implica lo que decían, o sea, una libre movilidad del mercado laboral, es verdad, ¿no? Pero a la vez una inversión del Estado en la gente que está desempleada y en la capacitación. O sea, los estados asumen los costos de estos dos, digamos, de estas dos partes de las tres de este triángulo que implica la flexiseguridad. Entonces yo digo, en el tema de las condiciones nosotros reales en el Ecuador, lo que hemos vivido y ya lo vivimos en el neoliberalismo, es condiciones de precarización, ¿no es cierto?, que generan mucha más acumulación en el sector de los empleadores, ¿no? Y de cierta manera control sobre el trabajo. Entonces, por ejemplo, en el sector público tenemos a un gobierno, refiriéndome al correísmo, que en su rol de empleador, ¿no? O sea, mediante los contratos eventuales, por ejemplo, precarizó las condiciones de los trabajadores en el Estado, en el sector público. Pero a la vez, en esta suerte de árbitro en la sociedad, ¿no es cierto?, permitió también que el sector, o sea, asumió el modelo del sector privado al sector público. Pero a la vez te genera, digamos, de manera un control sobre los trabajadores que les sirvió también como suerte de base política, ¿no es cierto?, de respaldo para su gobierno. Entonces, yo creo que no podemos, o sea, yo creo que debemos pensar alternativas distintas y hay modelos distintos de condiciones mejores para los trabajadores, ¿no es cierto?, que no sean la precariedad. Porque estamos poniendo, en un momento de crisis, le estamos pasando la factura a los trabajadores, ¿y dónde está la otra parte de la sociedad? O sea, no veo que hayan, digamos, intervenciones o propuestas que rebasen la tradicional del neoliberalismo. Bueno, doctora, le doy la palabra a usted con esta pregunta. ¿Qué es lo que los trabajadores preferirían hoy día? ¿Flexibilidad o estabilidad? ¿Cuál es su opinión? Bueno, es que el asunto primero hay que hacer ciertos antecedentes, ¿no? Esto que la contertulia que ha señalado varias veces sobre el neoliberalismo. Yo no tengo mucha claridad sobre la conceptualización que puede tener sobre el tema, pero si algún gobierno, que probablemente no ha de ser neoliberal, sino al contrario del socialismo del siglo XXI, como el correísmo, en la época de bonanza más importante de nuestro país, que no han tenido los 30 años anteriores en cuanto a los ingresos del Estado,
ha sido el peor gobierno en materia económica y social y laboral. Entonces, estamos viendo cómo se quejó al recibir la deuda de 7.000 millones de dólares del gobierno anterior. Y hoy, a estas alturas, el propio sucesor de él está encontrando que tenemos 50.000 millones de dólares de deuda y acaban de endeudarse en más todavía, ¿no es cierto? Entonces, nuestro país está casi en la quiebra. Entonces, por eso, informalmente, hace un momento comentaba que aquí se impone una legislación de crisis. Una legislación de crisis que permita, no a los que tienen un empleo formal, sino a ese 50% de la población económicamente activa que no tiene sueldos, que no tiene ningún ingreso, pueda tener al menos un ingreso que le permita subsistir. Entonces, si la pregunta es ¿cómo se puede dinamizar aquello? Para mí, restituir nuevamente el contrato a plazo fijo, porque eso le daba a las dos partes la posibilidad de un conocimiento para mantener o no mantener a ese trabajador. En segundo lugar, los precarios trabajos que se contemplan en el código y que nunca fueron suprimidos especialmente a lo que establecieron los mandatos, ¿no?, que son el contrato eventual y de temporada, no pueden estar grabados con el 35%, porque esos contratos que pueden ser una pequeña solución en crisis, no son contratados porque ¿por qué se va a pagar 35% más que un contrato normal? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este instante? En los casos excepcionales donde las empresas están contratando gente, que es bajísimo, porque apenas con ilusión ha dicho el presidente que hay un 0,4 de aumento del empleo en este último tiempo, pero que dicen que eso puede ser inclusive un margen de error y que no es significativo, ¿no? Entonces, para que haya verdaderamente una posibilidad de ingreso de nuevos trabajadores, tienen que contemplarse estos contratos que son precarios, pero que no pueden estar grabados encima con una sobretasa sobre los contratos normales. Y entonces, dinamizar. ¿A dónde debe proyectarse la dinamización de nuestra economía, que está en crisis? Debe proyectarse, por ejemplo, entre otras cosas, al turismo. O sea, manejar la industria del turismo, que en otros países es tan relevante y que en la nuestra es tan insignificante. Tenemos a un lado un país que tiene 2 millones de promedio de personas que ingresan anualmente como turismo, y en el otro 3 millones de personas, pese a todos los problemas que tiene Colombia. Y nosotros no llegamos a 800. Entonces, y teniendo cosas tan importantes. Entonces, para mí, tiene que haber una legislación de crisis que retorne el contrato a plazo fijo, que se quiten estas cargas sobre estos otros contratos que permiten el ingreso, aunque sea temporal, de personas que dinamizan la economía porque tienen para consumir y para su sustento. Entonces, hay que proyectar con realidad, no con sueños. La doctora Robalino, hace poco, en un homenaje que le hiciéramos en la Universidad Católica, decía, una mujer que tiene una trayectoria tan importante como laboralista, como sindicalista, como mujer consagrada a los derechos de los más vulnerables, decía, la preocupación que debemos tener ahora es cómo permitir el ingreso de todos esos potenciales trabajadores que no tienen absolutamente nada para su subsistencia. Muchas gracias, doctora. Se mencionaba este tema, ¿no?, de que durante la Asamblea Constituyente de 2008 se eliminó o se intentó eliminar fallidamente el tema de la tercerización laboral y de la precarización, ¿no? Pero aún así vemos que la precarización es un problema que todavía continúa en los trabajadores, ¿no?, como mencionaba Maritza y también la doctora. Te quisiera preguntar, Maritza, ¿cuáles son estas formas que ha tomado actualmente la precarización, ¿no?, que se ha saltado este mandato constituyente y que se mantienen aún hoy día como problema de los trabajadores? Verás,
Justamente yo con esto volvería al tema de la relación capital-trabajo, ¿no? Entonces, el neoliberalismo, digamos, es una forma que violenta de mayor manera, ¿no es cierto?, las condiciones que, digamos, los trabajadores habrían alcanzado, ¿no es cierto?, post Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en Europa, en el estado de bienestar, que a América Latina no nos llegó, pero de cierta manera tenemos del estado de bienestar, el tema de la salud pública, la educación pública, la seguridad social y la libertad de sindicalización, ¿no? Entonces, el problema es que los gobiernos que supuestamente se presentaron como alternativa al neoliberalismo y que iban a ser, digamos, el gobierno, como había dicho Correa en el primer año, el gobierno de los trabajadores y que estaban los trabajadores por sobre el capital, no cambiaron estructuralmente el problema de la tercerización, sino que más bien incorporaron de otra manera, por ejemplo, lo que llamaron la externalización de los servicios, ¿no es cierto?, que está ahí servicios de limpieza, guardianía, y además lo aplicó en el sector público. Entonces, lo que estamos viendo es que los gobiernos que cuestionaron el tema del neoliberalismo no alcanzaron a hacer, o digamos, no pudieron hacer o no se propusieron hacer cambios estructurales reales con el tema, por ejemplo, de la tercerización, de la flexibilización laboral. Y es tan así que en cualquier momento, digamos, si los trabajadores no tienen herramientas de defensa, vuelven estas medidas regresivas sobre los derechos de los trabajadores. Entonces es muy frágil el escenario laboral. Muchas gracias, Maritza.